Bienvenidos a otro tutorial de uñas. En esta ocasión estaremos viendo cómo reutilizar un dedo de práctica para uñas de una manera fácil y práctica. Pero antes no olvides suscribirte y darle like a este video, así como seguirnos en nuestras redes sociales. El dedo de práctica para uñas es una herramienta comúnmente utilizada por las profesionales de la manicura y el diseño de uñas. Nos ayuda a perfeccionar nuestro arte de uñas. Con esta versátil herramienta puedes perfeccionar tus habilidades en la comodidad de tu propia casa o negocio. Perfecto para practicar y aprender técnicas de uñas, especialmente acrílicas o de gel. Este dedo de práctica es una forma ideal de experimentar con nuestros nuevos diseños. En muchas ocasiones llegamos a tener una mínima cantidad de dedos y requerimos de realizar varias prácticas y diseños en uñas. Así que nuestra solución es reutilizar nuestros dedos y así crear diseños diferentes para nuestras clientas. Así que te voy a mostrar la manera en que yo utilizo los dedos de práctica y los reutilizo más de una vez y obteniendo así diseños de temporada. Lo primero que haremos será la preparación. Asegúrate de que el dedo de práctica esté limpio y seco antes de comenzar. Puedes encontrar dedos de práctica en tiendas de suministros para uñas o en línea. Ahora lo que estaremos utilizando es una cinta adhesiva o Durex. Lo cortaremos del tamaño de la cama de la uña. Te recomiendo limar antes la cama de la uña del dedo y luego, ya que hayamos sacudido y limpiado, colocaremos la cinta adhesiva sobre la cama de la uña. Estos dedos de práctica son articulados y traen una uña intercambiable, que es donde colocaremos la cinta adhesiva. Pegaremos muy bien la cinta sobre la uña sin que quede despegado por ningún lado y ni que queden sobrantes, si no se lima. Puedes pegar la cinta en toda la cama de la uña o solamente en la mitad. El siguiente paso será la colocación de la uña postiza. Aplica una pequeña cantidad de pegamento para las uñas postizas en la parte posterior de la uña postiza. Luego coloca la uña en la parte superior del dedo de práctica, asegurándote de alinearla correctamente con la forma del dedo. Ya que quede pegado sobre lo que es la cinta adhesiva y sobre el dedo, le aplicaremos un poco más de resina para adherirla mejor. Posteriormente haremos el ajuste y limado. Si la uña postiza es demasiado larga, puedes utilizar un corta uñas o un corta tip o también una lima para cortar la longitud deseada. Luego utiliza una lima de uñas para dar forma a la uña, suavizando los bordes y creando la forma que desees. Una vez que la uña esté en su lugar y tenga la forma deseada, puedes comenzar a aplicar esmalte de uñas o acrílico. Puedes experimentar con diferentes colores, patrones y técnicas para obtener el resultado deseado. Recuerda dejar que el esmalte se seque por completo antes de continuar con la siguiente capa o diseño. Después, utiliza el dedo de práctica para experimentar con diferentes técnicas de aplicación de esmalte, diseños y decoración. También puedes aplicarle acrílico, gel, poligel. Esto te permitirá mejorar tus habilidades y obtener resultados más precisos antes de trabajar en las uñas reales. Posteriormente, ya terminado tu diseño, puedes levantar lo que es el trabajo para tenerlo como muestra. Y listo, así es como nos quedan nuestros dedos para empezar a trabajar. Si quieres ponerle lo que es la forma escultural para trabajar uñas esculturales, vas a cortar un poco el tip y colocarás la forma escultural en la parte baja del tip, como si el tip fuera la uña. Ahora pasaremos a realizar la práctica pero con un dedo fijo.
El primer paso será limar la cama de la uña del dedo de plástico, para que posteriormente, ya que esté limado, vamos a aplicarle una capa de brillo, pero que no sea del top coat, sino va a ser brillo o base para esmaltes de uñas, del que se seca sin lámpara. Ya que aplicamos el brillo para esmalte, vamos a dejar secar por unos cuantos minutos. Ya que esté seco, vas a tocar para corroborar que esté seco y vamos a colocarle otra capa. Ya que esté seco, vamos a seleccionar el tip que le queda a esta uña para empezar a pegarla. Seleccionamos el tip. Ya que tengamos el tip seleccionado que le quede muy bien a nuestro dedo, lo que vamos a hacer es, con nuestro pulidor, vamos a limar la parte posterior o baja de lo que es el tip, en donde vamos a pegarlo sobre el dedo. Ya limado, vamos a tomar nuestro pincel de acrílico y nuestro acrílico y formaremos una perla, la cual vamos a aplicar en la parte donde limamos. Recuerda corroborar que esté bien seco antes de aplicarlo. Ya que le aplicamos el acrílico necesario en lo que es el tip, rápidamente antes de que seque lo colocaremos sobre el dedo de esta manera. Nos quedaremos ahí hasta que haya secado unos cuantos segundos. Y listo, ya tenemos lo que es nuestro dedo preparado y listo para realizar nuestros diseños y prácticas sobre estos dedos. No olvides que antes de comenzar con tu aplicación de acrílico, limes y quites todo lo que es el brillo para que pegue muy bien el acrílico o el gel o lo que vayas a utilizar para realizar tus diseños. Ya limado, lo limpias y puedes comenzar con tu práctica. Y al final veremos cómo es que podemos extraer lo que es la decoración y utilizarla como muestrario. El dedo de práctica para uñas es una herramienta comúnmente utilizada por los profesionales de la manicura y el diseño de uñas. Sin embargo, una vez que ya no lo necesitas para practicar, hay varias formas creativas de reutilizar en lugar de desecharlo. Una idea es convertirlo en un soporte para anillos o joyas. Puedes hacer una pequeña abertura en la parte superior del dedo y colocar tus anillos favoritos en él. De esta manera podrás exhibir tus accesorios de una manera original y práctica. Otra opción es utilizar el dedo de práctica como una herramienta para sostener objetos pequeños mientras trabajas en proyectos de manualidades o reparaciones. Puedes sujetar alfileres, agujas, cuentas u otras piezas pequeñas en el dedo para tenerlas al alcance de tu mano mientras llegas a trabajar. Además, puedes transformar el dedo de práctica en un portapinceles de maquillaje. Simplemente inserta los pinceles en los orificios de las uñas y tendrás un soporte perfecto para organizar tus herramientas de maquillaje y mantenerlos en posición vertical. Si eres un entusiasta de la jardinería, el dedo de práctica puede servir como una maceta única. Solo necesitas hacer un pequeño agujero en la parte inferior para el drenaje y llenarlo con tierra y una pequeña planta. Obtendrás un adorno peculiar y original para tu jardín o escritorio. Al final, siempre es bueno reutilizar nuestro material para contaminar menos. Y estas son algunas de las ideas para reutilizar un dedo de práctica de uñas que ya no vas a utilizar.
Ya que terminaste con tu diseño, ahora toca empezar a hacer la separación del dedo con la uña y el diseño que creaste. De esta manera, tan fácil, ya que el esmalte nos ayuda a que no pegue totalmente y se pueda desprender fácilmente. Limamos y le damos forma a nuestro diseño y listo. De esta manera podemos hacer varias prácticas y reutilizar nuestro dedo de práctica hasta que hayamos aprendido y seamos todas unas profesionales. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si fue así, suscríbete, dale like y muchas gracias por vernos. Estoy totalmente agradecida por las personas que se han suscrito a este canal y vamos a continuar haciendo más material para el aprendizaje de uñas. Nos vemos en el próximo video y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ver. Bye.